alarma o qué sé yo. Muy buenas noches, mis queridos televidentes, bienvenidos a este su programa de los jueves, Entendamos la Economía. Soy su servidor y amigo, el doctor Fausto Alzati Araiza, ahora con mi nuevo look, como verán. Espero opiniones al respecto, y les he traído esta noche a dos personajes para hablar de un tema que está en este momento pues en la discusión mediática y pública, tanto en México como en los Estados Unidos y en Cuba. Se trata de dos distinguidos profesionales. Muy buenas noches, mis queridos televidentes y amigos. Soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza, en una edición más de su programa de los jueves en la noche, Entendamos la Economía. Esta noche vamos a hablar de un tema que está en este momento en la discusión mediática y académica, pública, tanto en Estados Unidos como en México, en Cuba, en toda América Latina, que es el inicio de las conversaciones y la perspectiva del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, con la consecuente eliminación de muchos de los elementos del bloqueo que ha padecido nuestra querida hermana República de Cuba, y las perspectivas que con ese motivo se abren para negocios y para distintas oportunidades en la relación que siempre ha sido una relación fraterna entre México y Cuba y más allá. Con ese propósito he invitado a dos distinguidos profesionistas cubanos, aunque ahora ambos tienen también la nacionalidad mexicana por naturalización, pero yo digo que lo cubano es algo que no se quita nunca, se nace cubano y se muere cubano,
sea en Cuba, sea en La Habana, sea en México, donde sea. La cubanía es algo tan fuerte, tan intenso, en sus raíces históricas, en sus raíces culturales, que es imposible deshacerse de ella. Tengo el honor de que me acompañe la doctora en Derecho, doña Sara Pérez Casparian. Ella obtuvo su licenciatura inicial en Derecho en la Universidad de La Habana, después un doctorado en Derecho en la Universidad de Anáhuac del Norte, donde se desempeña ahora también como coordinadora del área penal y catedrática muy distinguida en su Facultad de Derecho. Y tengo también a mi querido amigo de muchos años y distinguido profesionista y hombre de negocios, el licenciado Sergio Quintas Alemán. Bienvenido, Sergio. Gracias. Sergio es también licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y pues quizás ha sido uno de los pioneros en el proceso de fortalecer y hacer funcionar las relaciones México-Cuba en el ámbito turístico, aunque ahora creo que también está dedicado a otros negocios en la Unión Americana o en el sur de los Estados Unidos, y en fin, es un hombre emprendedor que desde hace muchos años pues lleva y trae turismo de México a La Habana en muy buenas condiciones, les proporciona ya transporte, relaciones, en fin. Bienvenido, Sergio. Gracias. ¿Quién quiere empezar diciéndome qué oportunidades que ven que se abre para México a raíz de este descongelamiento, digamos así, de lo que fue uno de los grandes temas de la Guerra Fría, que fue el así llamado bloqueo norteamericano a Cuba? A ver, doctora. A ver, bien. Primero las damas. Muchas gracias, don Fausto, por invitarme al programa. Igual a... Quítele el don, soy su amigo. Bueno, de muchos años. Mi querido amigo Fausto y mi apreciado amigo de toda la vida, Sergio Quintas. Yo creo que técnicamente aún el bloqueo no está levantado, lo que implica que hay un paquete muy interesante de medidas que ya se empezaron a poner en práctica, como usted sabe, se anunciaron incluso por la prensa norteamericana. Y lo cual es sorprendente, lo cual fue sorprendente, y no por medios marginales, sino por los grandes diarios y la gran televisión de los Estados Unidos. Exacto, por ejemplo, turistas americanos que ya puedan llegar allí, que puedan usar sus tarjetas de crédito, que como usted sabe que es un siempre fueron, ¿no? Siempre iban, pero clandestinamente o a través de México, triangulando, o vía Cancún. Exacto, y llevaban su... El que puedan ir. Exacto, y llevaban su dinero en efectivo, porque ellos allí, las tarjetas americanas no se podían utilizar libremente, la American Express, etc. Incluso, usted bien sabe que algunas tarjetas incluso de México no se podían utilizar. Quien quería usar una tarjeta de crédito en Cuba debía buscar una tarjeta europea. Santander, Bancomer, etcétera. O incluso bancos alemanes. Sergio, ¿te acuerdas que yo llegué alguna vez a usar una del Deutsche Bank, no? Sí, exactamente. Pero ahí, pues eso se abrió. Claro, técnicamente se supone que todo esto del embargo, la ley Helms-Burton, todo ese boleto, eso se supone que lo va o lo debe aprobar en un momento dado, si así lo considera el Congreso americano. Pero este paquete se abrió porque son cuestiones que el Ejecutivo y el jefe del Ejecutivo americano, fue una decisión pues, audaz, sí, muy audaz, del presidente Barack muy Obama. Audaz. El curso de la historia es inexorable y todos los cubanos de aquí o de allá siempre decíamos, bueno, esto no va a cambiar ni en 100 años. Bueno, ya van más de 50 y todo seguía igual, pero bueno, probablemente mis nietos vayan a ver ya un cambio muy concreto. Yo creo que va a ir lento. Yo espero que antes, ¿no, mi querida Sara? Bueno, ya están nacidos. Yo creo que va a ir lento, y yo lo que considero es
que se debe ver con mucho cuidado para el inversionista mexicano la ley de inversión de extranjera cubana. Esto se debe ver. De la que debe ser gran conocedora. No soy especialista en esa área, como usted sabe, pero sí conozco la ley cubana, obviamente. Debes conocerla muy bien porque fuiste, según entiendo, alumna, discípula de Juan Vega Vega, del doctor Vega Vega, que era penalista. Que era penalista igual que tú, claro. Pero como tú sabes, y mucha gente sabe, yo participé en una empresa mixta que se llamó Cubacel, y el asesor jurídico de Cubacel era el doctor Juan Vega Vega. Juan Vega Vega. Y un buen amigo con quien me iba yo caminando de la sede que entonces tenía Cubacel, que ahora ya está en otro lado, en calle 8, tú la conociste, Sergio, a comer el famoso pollo con aljibe. Y ahí el doctor Vega Vega me contaba sus puntos de vista jurídicos, ¿no? Que yo, como soy abogado entre otras cosas, aunque no doctor en Derecho, mi doctorado es en Economía, Política y Gobierno, pero siempre abrevé, y no solo de su conocimiento jurídico, sino de su gran ingenio, ¿no? Era un hombre que, bueno, más o menos en eso se parecía a ti, ¿no? Siempre hacía cuentos, como dicen en Cuba, o chistes, como decimos aquí. ¿Tú cómo la ves, mi querido Sergito? No, coincido con la doctora, ¿no? La ley es un poco, aunque se amplió, pero la ley todavía necesita un marco un poco más ancho, ¿no? Más amplio para el inversionista. Tiene algunas limitaciones, yo lo veo así. ¿La ley del 95 ¿La se cubana derogó? o la americana? No, la ley cubana. La ley del 95 de inversión extranjera se derogó, y en el 2014 casualmente se puso en vigor una nueva ley de inversión extranjera, donde hay una novedad impresionante. Se permiten, bueno, se siguen permitiendo las había una mixtas, pero hay algo. Ministra de inversión extranjera, ¿cómo se llamaba ella? No me acuerdo. No sé, bueno, no tengo el gusto. Pero ¿quién llevo lleva aquí eso 20 ahora? años, o sea, no sé. Y eso en una época fue, ¿cómo se llamaba? Comité Estatal de Colaboración Económica. Claro, X. Donde estaba mi John querido amigo Héctor John Pal. No, pero antes. Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez, ¿no? Y antes, hombre, el hombre de la voz, ¿cómo se llamaba El hombre de la voz. Que se murió siendo embajador en Japón. Ernesto Meléndez. Ernesto Meléndez. Sí. Ahí estuvo Ernesto, ¿no? Sí. Y luego, en fin, han pasado algunas personas de ahí, pero desde la época de Meléndez, pues él ya hablaba de la posibilidad de algunos cambios, algunas reformas, pero siempre había la gran resistencia por la otra parte, por la parte de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo creo que ahora, en el momento en que Obama toma unilateralmente la decisión de este acercamiento, yo visualizo dos procesos y me gustaría la opinión de ambos. A ver, por un lado, eventualmente esto tendrá que llevarse a ley, y en ese proceso pues tienes por un lado la posible ventaja, el apoyo que pueda tener Obama con los demócratas del Congreso, pero por el otro lado los republicanos creo que ya han expresado claramente que van a resistir un poco el cambio. Eso no va a pasar ahorita. Y no va a pasar ahorita. Eso no va a pasar ahorita porque el Congreso es mayoritariamente republicano. Y el voto, ahí es importante, el voto del exilio cubano en Miami, que suele ser muy conservador, va a estar pues en oposición a estos cambios, ¿no? Totalmente. Entonces, eso no va a ser ahora. Eso no va a ser ahora. Solamente que Obama ha tenido el poder de que haya una parte que es el paquete, el primer paquete, que es esto que acaba de salir, pero no me dejaste continuar. La ley tiene una novedad, la ley cubana tiene una novedad que permite que este paquete se ponga en práctica una parte, y ya luego cuando el Congreso norteamericano decía será la otra, y es que permite empresas totalmente extranjeras. Eso usted sabe que no existía. No, claro que no. Entonces, hombre, por ahí es donde está esa apertura que usted dice para los inversionistas mexicanos, que deben verlo con mucho cuidado, porque además la ley tiene prohibiciones expresas en materia de educación, en materia de salud y en materia de la defensa, pero hay una cuestión interesante ahí. Que a ver, dime por ejemplo en una área que me tocó conocer muy bien, que es telecomunicaciones. Ahí, ¿cuál es la situación?
ahí no hay ningún problema. Ahí no debe haber ningún problema porque no hay ninguna prohibición. Se pueden Te pongo un ejemplo de crear con un notario público en Cuba y se va a crear en virtud de esta nueva ley que tiene menos de 6 meses, se va a crear un registro público para las sociedades mercantiles del exterior. A ver, cuando nosotros llegamos no hay ningún problema con en Cubacel, en Cuba la telefonía celular era totalmente desconocida, ¿no? Y empezamos, bueno, pues como tú recuerdas, con una radiobase en el techo del edificio más alto de La Habana, después del monumento a Martí, que es el hotel que entonces fue el Hilton, ¿no? El Habana Libre. Y de ahí empezó a crecer hasta que cuando nosotros salimos, el grupo mexicano, pues había ya una cobertura casi total en toda Cuba, ¿no? Bueno, hoy hay un reto parecido, que es que en Cuba no hay acceso a internet inalámbrico. Es decir, el wifi famoso, ¿no? Sí. Que hoy en la Ciudad de México, donde no tienes wifi, tienes 3G, y vas con tu teléfono y prácticamente puedes ir de un lugar a otro de la ciudad sin interrupción en tu servicio. ¿Qué posibilidades ves, Sergio, de que ese negocio pudiera darse ahora en Cuba? Como negocio se puede dar, ¿no? Pero el gobierno en Cuba no se ha pronunciado sobre la apertura del internet. Se planteaba años atrás. Pero es un tema crítico. Sí, claro. Si no tienes internet, el hoy 2%, en día, ¿cómo haces negocios? El 2% de los cubanos aproximadamente son los que tienen acceso a internet. Fíjate nomás. En Cuba. Está muy bajo. Y muy limitado, porque no puede entrar libremente a navegar en Google, en Yahoo. No, tiene muy baja velocidad. Y es muy lento, incluso en los hoteles. Sí, yo lo sé. Sí, usted lo conoce. Entonces, pero no hay ningún impedimento legal, de acuerdo a esa ley, yo te digo de que por entren ejemplo, empresas en el lobby del Meliá Habana, que tiene uno de los mejores wifis de La Habana, pero hay que ir a una oficina y pagar la hora y conectarte por hora. 6 CUC. A 6 CUC, sí, así. Pues ya bajó porque era antes a 10. A 6 CUC. Está a 6 CUC. Ahora en este momento. Ya sea barato. Bueno, y no es poco. De 10 a 6 es considerable. Pero bueno, pero por Dios, es nada más en el lobby del Habana, del Meliá Habana. No, y en Meliá Coiba también. Sí, por eso, pero sí. Estamos hablando muy limitado. De que quien quiera hacer un negocio en Cuba necesita tener. Bueno, las empresas extranjeras radicadas en Cuba tienen internet. El gobierno sin restricciones. O con algunas. Bueno, estando autorizada la empresa, tienen acceso a internet, a este internet que explicaba la doctora, de baja velocidad. Pero está muy limitado. Es muy limitado y es muy caro. Bueno, hay algunas firmas de estas mixtas que los empleados, incluso ingenieros, personal de servicio, entran y navegan libremente. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, yo quisiera reservarme eso, porque está bien. son amigos míos y es normal, o sea, pero ese no es el meollo de este programa. Este programa, yo, y aclaro, vengo como académica, ni soy política, ni estoy a favor de un bando ni de otro, vengo como académica imparcial. Yo lo que veo es una nueva ley que no tiene ni 6 meses. Yo lo que veo es que el empresario mexicano en particular debe ver esto con mucho cuidado, porque la ley dice muy bonito todo, pero en la práctica, ¿quién autoriza? Y vea usted el procedimiento, es la ley y hay un reglamento. ¿Quién autoriza? Pues autoriza en algún sector estratégico, un área, Consejo de Estado. Pero luego hasta allá, o sea, Cuba sigue teniendo un sistema centralizado impresionante. Así lo dice la Constitución, que el Estado es el que controla todo lo relativo a empresas, incluidas. Volvamos al área en el que yo tengo mucho interés porque la conozco, que es telecomunicaciones. Y ahora internet. ¿Sigue siendo el comandante Ramiro Valdés el ministro de telecomunicaciones? No, el ministro nunca lo ha sido. Copextel es una cuestión, es un apéndice, pero él no ha sido nunca ministro de telecomunicaciones, jamás. ¿No? No, ya no. Jamás. Ya no. Bueno, ¿quién es el ministro? Quien sea. Sí. Yo llevo hace 20 años aquí, no tengo por qué saber quién es el ministro. Yo tampoco. No es importante. Lo que sé es que hay un consejo de ministros, hay un consejo de Estado y que tiene que pasar por todo un filtro para que autoricen.
y vea usted el proyecto Mariel, Ajá. y en el Mariel en este Ah, momento ese hay es otro 23 tema. proyectos que mínimo que no se han autorizado. Una cuestión que ahí están, hay ¿Proyectos proyectos fabriles chinos, o de qué hay, tipo? sí, proyectos fabriles, proyectos de farmacia, proyectos de industria pesada, automotor, materia de producción de envases. Hay países como Holanda, hay países como China, Pero yo que ahí tengo están, una- pero no están todos autorizados. Sara, pero yo Se tengo una demora pregunta. mucho. Pues yo tengo una pregunta. Al darse este cambio, o por lo menos esta perspectiva de cambio en la relación con los Estados Unidos, estos proyectos Se puede abrir. del Mariel, yo siempre me pregunté, bueno, muy lindo ir a fabricar el Mariel, y luego a dónde mando los productos, porque teniendo ahí a 90 millas Miami, pues lo lógico sería mandarlos del Mariel a Miami, no sé. Pero Claro. ¿para qué vas a mandar los productos a Mariel si en Cuba no hay nada? Si en Cuba hay, mira, hay un autodesempleo. Autodesempleo, ¿qué quiere decir? Pues yo quiero ser desempleado porque me conviene mejor ser desempleado y estar en la economía informal que estar empleado en una empresa. Entonces los proyectos pueden generar fuentes de empleo. A ver, ese es un Los fenómeno muy proyectos complejo. van a generar, Explícame que eso. en Cuba no, usted lo sabe. Explícame eso, pero deja de ser A yo ver. también hable un poco. A ver, Bueno. tú como sí, No. entiendo tu Pues si entusiasmo. él no entiende, No, pero ahora yo dame- me aviento. No, porque tenemos la consideración por ser una dama. Me voy a Además, quedar calladita. no, un segundito, nada más, déjame a ver. Esto del desempleo, ¿cómo del autodesempleo, no? Sí. A ver, explícamelo, ¿cómo es? Bueno, el tema es que... Puede ser que yo lo entienda, Sí, pero se supone que no, pues los cubanos son ustedes, ¿no? el tema es el salario, ¿no? El salario es muy limitado en Cuba. Entonces, El salario en pesos cubanos. en pesos cubanos. No se trata de aquellos trabajadores que por estar en una firma mixta ganan parte de su salario en divisa, ¿no? O en CUC. Le dan un estímulo en divisa, un pequeño estímulo en divisa, pero no es suficiente. Entonces, las personas a veces no les resulta conveniente trabajar. Por la calle, como decía la doctora, en una actividad informal, pues tienen mejores resultados. ¿Cómo cuál? Económicos. Cualquiera, Como un ejemplo. un médico, por ejemplo, con su auto, Existe. sí, se convierte en taxista, moviendo turistas. Es Y- médico. Es médico. Sí. Y puede ganar más que un médico. Eso es verdad, es una realidad. Claro. Sí. En taxista informal. Sí. Taxista No. informal por la calle, un médico con su carro. Yo No conozco. con los... Ingenieros, médicos, Pues Sí, abogados. eso un ni ingeniero nada. igual. Yo he visto en los hoteles de maletero a un ingeniero, Sí. pues no le resulta. Pero eso es Yo una mismo. desgracia para el país. Bueno, pero Pero así está. esos son los problemas. Esos Esos son los problemas. problemas que hay que resolver, ¿no? Ahora Bueno, pero ¿y crees tú que haya ahora una nueva perspectiva para resolverlos o no? esperamos, ¿no? Que se resuelva. Porque Esos se son- ve una voluntad política por ambas partes Sí. de iniciar un proceso de cambio. es Si bueno. ese proceso de cambio es real o es meramente diplomático y retórico, y en cuánto tiempo pueda dar resultados Bueno. que perciba, que puedan afectar, digo, pero favorablemente la vida de este ingeniero que anda cargando maletas, pues entonces espero yo que... ¿sí? Sí, yo no sé si la voluntad de estos cambios esperamos que sea real, Ujú. pero los cambios son necesarios. Yo ¿Para diría qué que país? indispensables. ¿no? Indispensables, sí, vaya, más que necesario, indispensable para que el país se pueda encaminar y pueda avanzar. Porque, oye, pensar en condenar a una generación más a este desempleo disfrazado que Está dicen, condenado. ¿sí? Allí no hay industria, allí no hay comercio, todo está muy limitado. Entonces, todos esos proyectos que ellos dicen que quieren meter, por eso quieren que vayan los americanos, incluso hay una parte del paquete que es de asesoría, pues es para restaurar todo, porque allí usted va, mire, en México cuántas fábricas privadas hay, muchas, aquí hay una descentralización, ¿no? Relativa al Estado. Sí, claro, bueno. Tiene un control relativo de cuestiones estratégicas y demás, Ujú. cuestión muy respetable, pero allí todo está controlado y no hay libertad. Entonces, Ujú. por ejemplo, usted le pregunta a cualquiera allí, oye, ¿tú qué es lo que más quieres? Que pongan aquí una cadena de supermercados. Eso, Sí. ese es el sentir de mucha gente, porque usted sabe que hay muy pocos mercados. Pues está el de, ¿cómo se llama? Del 52, ¿no?
No, No sé qué 70, Eso no 70. sirve de 70 Y tercera. y tercera. Bueno, pues es el único. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero Pero- ¿No hay más? sí, pero el abastecimiento es limitado, Claro. que bueno, que hemos venido Es limitado y planteando. variable, incierto, ¿no? Hoy hay carne de pollo, mañana no. No, la carne de pollo no es exactamente de los artículos que pueden escasear allí, ¿no? Pero el surtido es muy limitado. ¿Cuáles escasean? Ron siempre hay. Sí, Ron produce el país, no hay problema con eso, pero La carne de res, sí, en un determinado momento ha faltado el detergente, la leche, ha faltado el puré de tomate, la fruta, especies, fruta, la papa ha faltado, la etc. papa. No me Hace un año digas. que falta Sí, la papa. sí. La Hace papa un tan año, fácil de un cultivar, año. hombre. Sí. No hay industria, no hay agricultura o muy limitada. O sea, hay algunos agricultores privados que tienen allí su pedazo A de ver, tierra y tal, pero no hay Ese una es un cuestión tema muy masiva. importante. ¿Por qué no funciona la agricultura? Con el clima que tiene Cuba, con la tierra que tiene Cuba. Mire, Fausto, son 50 años de atraso. Sencillamente. Pero- 50 años de atraso. Pero no podemos esperar otros 50 años porque se sigue no, claro. Pero abriendo usted me la está brecha. preguntando por qué no funciona hasta el día de hoy, porque han habido 50 años de limitación y porque ya el... Ahora déjame planteártelo de otro modo, querida doctora. Suponte, imaginemos, ¿no? Que el presidente Raúl Castro, no sé si todavía sea vicepresidente el Gallego Fernández o quienes No, sean no. los grandes, ya se murió también. No, está jubilado. Ya están jubilados. Bueno, uno de los grandes poderosos, ¿no? Que tenga el poder que alguna vez tuvo el pobre de Carlos Laje, que tan mal le fue. Bueno, alguien así, que volteara y te dijera: a ver, doctora Pérez Gasparian, te estoy invitando a que vengas a Cuba como ministra plenipotenciaria con todos los poderes en el área de la producción agropecuaria, y que me digas qué harías por tu país que te está invitando para que esto mejorara en un lapso rápido, porque en política lo que no es rápido no es. En política uno no se puede sentar y esperar que pasen 50 años y las cosas se arreglen, porque para entonces ya todos nos morimos, ¿no? ¿Qué harías? Yo, ¿Cuál bueno, sería el- primero digo que no, porque yo me encanta estar en México y a Cuba no regreso ya para nada. Pero si fuera el caso de una persona que dijera Estoy pidiendo un ejercicio un imaginario. ejercicio, una Imaginario, hipótesis, hipotético. claro. ¿Qué le dirías? No, ¿qué diría? Bueno, pues si al eso, Consejo de aquí Estado, tiene o que sea. haber una industria que abastezca mínimo fertilizantes. Aquí tiene que haber una descentralización de las tierras para que las tierras estas se repartan, porque hay mucha tierra ociosa allí y lo que a los campesinos estos privados se les da es una pequeña parte. Aquí tiene que haber una industria o se tienen que importar tractores, materiales de aperos de labranza, etcétera, etcétera, para que todo empiece a reactivarse poco a poco, porque allí no hay nada y usted lo sabe. Usted me habla del tiempo del Gallego Fernández, ya ese debe tener como 100 años, casi. Sí, ¿verdad? Está, porque creo que es contemporáneo de Ramón Castro, que todavía vive, que tiene 90 y Todavía tantos. vive Ramón Castro. Todavía vive Ramón Castro. No me Allá. digas. Entonces, ahí no hay reses porque no hay cómo mantenerlas. Es mayor que Fidel, ¿no? Sí, Ramón. sí, es el mayor de todos. Es el mayor de todos. Sí. Entonces, bueno, ahí habría que reactivarlo todo. Para esto, quizá primero con la inversión, o sea, que vengan estos inversionistas y Claro. ahí metan industrias de fertilizante, cuestiones de Pero regadíos. ¿no crees, siendo etcétera? como eres abogada, que antes de hacer esto habría que restaurar los derechos de propiedad sobre la tierra? Hay que modificar la Constitución. Bueno, Ahí está. bueno, Pero, vamos a ver. pero además la Constitución permite que sigue diciendo actualmente que el Estado controla todo, pero además da una cuestión general en cuanto a la posibilidad de empresas extranjeras, que él controla el comercio exterior y la posibilidad de empresas, Sí, y pero por eso si- se pero hizo si una yo no nueva ley tengo- hace 6 meses. Si yo no tengo claros mis derechos de propiedad sobre la tierra, pues no voy a invertir en esa tierra, ¿no crees, Sergio? Es Seguro. lo que estoy diciéndole, Fausto, que se reparta la tierra. Y para eso pues hay que modificar una serie de Y se leyes. estimule un poco más el trabajo en el campo también, Y la gente desde el no punto quiere. de vista del salario.
es un trabajo Sí, muy mal remunerado, el trabajo del campesino. Tienen que estimular más el trabajo en el campo, facilitarle acceso a bienes de consumo. Pero no debe ser, digamos, que el campesino, más que pagarle un salario, lo que se le debe es pagar bien sus productos, ¿no? Bueno, también es parte de su salario, ¿no? Porque si nos quejamos de que hay un desabasto Total. de todo, Sí. vaya, de todo, hoy hay, mañana no hay, ¿no? El cubano normal, como decía un amigo nuestro, no me acuerdo quién era, Sergio, que tenía extremidades y java, ¿no? Sí. Java es la bolsita de plástico Para llevarle en la mano. para llevarla Sí. en la mano por si de repente veía una malanga, ¿no? Comprarla, o comprarla, llevársela. o una manzana o Así algo mismo. que no existe realmente, ¿no? ¿Cómo vas a poder digamos, resolver ese desabasto? Creando mercados agrícolas, se supone que ya los hay, pero muy informales, en ciertas esquinas de La Habana los ves, Ilimitado. vendiendo lo que consiguen, ¿no? Ilimitado. ¿Cómo conviertes eso en algo que sí funcione para una economía que quiere crecer y que quiere darle el salto hacia la modernidad? Hay que, Tú como hombre de negocio, como decía la doctora, hay que... ¿tú ves que hay una apertura de oportunidades o no todavía? Sí, en cierta forma, si lo comparamos con una etapa anterior, sí hay una apertura, ¿no? Porque no se permitía ningún tipo de negocio privado. Hoy en día sí se permite, con limitaciones, ¿no? Pequeños restaurantes de 50 sillas, algunas otras actividades. Empiezan a llegar a ver, yo veía en algún periódico, en Sí. alguna de tantas cosas que veo en internet, que United Airlines, que no es cualquier cosa, estaba hablando ya De volar a Cuba. de volar a Cuba desde Houston y desde Dallas. Sí, Bueno, empiezas a tener diario 2 vuelos de United, uno de Houston y uno de Dallas. sí, A cada avión le caben, ¿qué? 300 pasajeros. sí. Cada día vas a tener 600 norteamericanos cargados de dólares que llegan a Cuba. Sí, Bueno, van a tener que dormir, comer, etcétera, en algún lugar. sí. ¿Dónde va a ser eso? Bueno, yo creo que Porque yo no creo que United esté pensando en llevar a los cubanos, botarlos en el aeropuerto No, de La seguro Habana no. o en el aeropuerto de Varadero y que se las arreglen. Bueno, hay diferentes vías de Tú, que alojamiento, has ¿no? sido Sí. agente de turismo, que conoces. Los hoteles de La Habana en este momento pueden asimilar 2 vuelos de United, fácilmente, ¿Sí? diarios, sí. No hay problema con Pero eso. no a un nivel, No a un nivel superior, no. no a un nivel Pero aparte de eso, de Habana. aparte de eso se permitió que las personas que tienen viviendas un poco mayores renten habitaciones. El famoso Es decir, asunto de... Le llaman la renta de casas privadas. Ujú. Entonces esa es otra capacidad hotelera, ¿no? O extrahotelera que tiene Cuba. Pero de ahí... Pero más adelante Hay que va a ampliar haber eso. que ampliar, ¿no? Y- Y detrás de United pues va a venir Hyatt a hacer algún hotel. Y supongo, eso no es lo que me preocupa, no, lo que me preocupa es que se lleva años tratando de estimular el turismo familiar, que vayan las familias en una forma sana y demás, Que no se haya nomás la isla de los hombres solos que Sí. van a buscar que no sea así. el sexo fácil y Y, barato. y estoy por esa variante, ¿no? ¿no? Pero lo que se necesita es hacer crecer la otra parte, la recreación, La diga- oferta la de oferta. diversos servicios para el Sí, turista. porque ¿no? por ejemplo, si va una familia con niños, sí, siempre hemos hablado de eso. Cuba siempre se ha dicho que es un turismo de playa, etcétera, pero La Habana no es un turismo propiamente de ¿A playa. dónde los vas a llevar a comer? ¿Al ranchón? Sí, ¿Y a dónde más? bueno, hay varios restaurantes en La Habana, ¿no? Hay Pero bastante. de ese tamaño para... No, de ese tamaño no, para pero familias y no me comer. refiero a eso, Fausto, me refiero. Hay que crecer en todos los sentidos. Restaurantes tienen que crecer, estamos de acuerdo. Entonces sí hay oportunidades de inversión ante este nuevo escenario. Sí, Se necesita cierta audacia. cierta audacia. Y se necesita cierta flexibilidad en la tramitología, o sea que ahí Del lado cubano. del Sí, lado cubano, del lado claro, cubano, del lado sí. cubano, si le estoy diciendo que tiene Sí. que pasar, imagínense que todas las fábricas aquí en México tuvieran que aprobarlas el Congreso de la Entonces, Unión. mi querida doctora, a Hágame ver, el favor. eso hay que hacerlo entender a alguien, ¿no? Eso hay que hacerlo entender a alguien en Cuba. ¿A quién? Claro.
¿Pero a quién? No sé. No creo que Eso- el generalísimo se vaya a ocupar. Mire, de eso los no va a temas, pasar ahorita. Bueno, eso no es inmediato. No es inmediato, por eso Sí. le decía. Pero a lo que me Pero lo que me refería. estás diciendo, yo, en términos muy prácticos, me gusta aterrizar esto, porque es un programa para empresarios, para emprendedores muy prácticos, y tú lo eres, no me lo niegues, ¿no? A ver, entonces lo primero que necesita alguien que va a ir a hacer negocios a Cuba es un buen abogado. Sí, Seguro. un consultor y un buen Sí. abogado. Bueno, doctora, No, yo con Cuba no me interesa. la oigo muy resentida, ¿por No, qué? resentida no. Yo estoy feliz aquí, tengo mi trabajo. Bueno, por eso, pero yo no usted- me dedico al área comercial, yo Bueno, me dedico al Pero área usted nos penal. podría Sí, recomendar cómo no. Y aquí a hay alguien un grupo de abogados en cubanos Cuba. que emigraron Ajá. y hay consultores, economistas. Yo luego le puedo dar todo Pues esa habría que ir cantidad. armando un pequeño despacho, una El empresa, problema- porque yo creo que sí va a haber quien se quiera interesar, ¿no? Sí, y a lo que me refería ahorita, hace un rato, era... Empezando por Pemex. Sí, Yo no creo que Pemex no le vaya a surgir por allí en algún acuerdo con o sin impulso político, más bien con él, pero sí. el apetito por las aguas someras cubanas. Ustedes pueden, ahí hay grandes posibilidades, Claro. porque ya incluso como usted sabe, Cuba tiene experiencia de haber autorizado exploración a Doctora, riesgo. yo lo conozco y te voy a decir por qué. Eso se Yo puede. ayudé a convencer al entonces presidente Castro y algunas gentes cercanas de que Cuba tenía petróleo, tú te acuerdas, y que era Sí. importante. Un día le presenté un mapa nocturno del Golfo de México. Y ese mapa es impresionante porque tú ves el lado americano lleno de lucecitas, y luego ves como una raya y viene la negrura. Y esa negrura es las aguas territoriales de Cuba y de México. En México ya para acá nomás ves las lucecitas de lo que es Campeche y de toda esa zona, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, y no estamos hablando de las aguas profundas, estamos hablando en este momento de aguas someras. Y entonces, un poco le dejé el zumbido en la cabeza, y algunos años después, tres y medio años después, Marcos Portal, que era entonces ministro de Industria Industria básica. Básica, me invitó, no sé si tú nos acompañaste o no, No. no fuiste esa vez con nosotros. Bueno, me dijo, venga para que vea lo que logró usted con sus opiniones que han sido tomadas en cuenta. Entonces me hizo un recorrido en su vehículo, con toda su escolta y toda la cosa, ¿no? Desde La Habana hasta Varadero, parando en los distintos lugares donde había terminales en los que se estaba recibiendo el crudo que venía de mar adentro, obviamente de aguas someras, hasta que llegamos a una planta cercana a Varadero, donde me enseñó algo que me llamó mucho la atención, porque había inversión canadiense y fíjate que y tecnología australiana. Era en Santa Cruz del Norte. Santa Cruz del Norte, bueno, no recuerdo el nombre de esa, ustedes saben. Y ahí me llamó la atención porque tenían unas plantas de ciclo combinado, donde estaban haciéndolas funcionar, ya no las viejas plantas soviéticas donde metían este crudo pesado despuntado con combustible que venía desde Venezuela y sigue viniendo desde Venezuela. Ahí estaban metiendo el crudo pesado que sacaban de Cuba, con mucho azufre. Entonces yo vi un proceso de ciclo combinado donde movían turbinas para generar electricidad que vendían en dólares a los hoteles de Varadero. Y unos tabicones, doctora, amarillos, de puro azufre, que iban como fertilizante para la agricultura. Eso es en la bahía de Matanzas. Te digo, en la bahía de Matanzas, sí, exactamente. Cruz del Sur se llama. Pues ahí vi yo eso y me llamó mucho la atención, y lo vi como algo que podría reproducirse en otros puntos de esa cuenca, que yo, y lo digo hoy en mi columna de Excelsior, yo hablo, no está dedicado al tema de Cuba, sino que uso Cuba como un ejemplo de lo que México pudiera salir a hacer como petrolero fuera del territorio nacional. Y lo pongo como un ejemplo de una cuenca de aguas someras, donde sin duda México tendría muchas ventajas tecnológicas y prácticas para ir a invertir y desarrollar esa cuenca que está subexplorada,
y subexplotada, porque yo no creo que nadie, después de que Marcos Portal logró aquello, que por cierto ese recorrido nos llevó hasta Varadero, y en el hotel Melía Varadero llegamos y, oh sorpresa, estaba esperándonos ahí para comer con nosotros el comandante Castro, Fidel. Y ahí había 2 cuadros que hoy los has visto, están en la sala de mi casa. Ahí se los le dije, mire qué bonitos cuadros, me los podrán vender. No, basta, no se preocupe, usted siga llorando con esto del petróleo. Comimos, se fue, nos quedamos más reportando, yo pasé la noche ahí. Y 1 o 2 días después me fui, y al subir al avión de Mexicana estaba un soldado, con un rollo así, y me dice, aquí le mandan. Oye, muchas gracias. Yo dije, pues ¿qué será? Un plano para que comenten, que tiene que ver con su asunto del petróleo. Bueno, yo me lo traje, son los 2 cuadros, estaban enrollados ahí. Son las cosas que lo hacen grande, ¿no? Bueno, yo sigo pensando muy bien. El área petrolera, Fausto, tiene esa posibilidad, no hay ningún impedimento y la ley lo dice, pero también la ley tiene otra cuestión y dice que en este tipo de situación, como son cuestiones que podrían lesionar el medio ambiente, entonces ahí es una cuestión más especial para cuando se someta a la aprobación. Bueno, mi querida doctora, eso claro. lo tienes aquí también, ¿eh? No, claro, pero no es igual, por ejemplo, que aprobar Pemex un proyecto es un titán y para nadie le dice que no. No es igual de farmacia, de industria de envases, de industria de producción, de automotores, tractores, que ya esta cosa. ¿Qué de bueno tiene, qué ventaja? Que los cubanos, el gobierno cubano desde hace muchos años, tiene con los canadienses, tiene con los ingleses, con Sherritt, explotación de que fue, ¿Sherritt sigue ahí o no? Sí. ¿Qué pasó después de que falleció Ian Delaney? No sé. Pero Sherritt sigue ahí, cierto. Sigue ahí. Sí. Y sigue siendo fuerte, ¿no? Sí. Cotiza en la bolsa de Toronto, levanta capital, invierte una buena parte en Cuba. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Sherritt está en la agricultura cubana con mucho éxito. En la producción de cítricos, Sergio. Está, pero no exactamente, no quiere decir con mucho éxito. No. Está. Nada más. Nada más está. Pero la producción de cítricos es desafortunadamente muy limitada. ¿Ah, sí? A pesar de que hay un área de Cuba, que es la zona sur de Matanzas y Cienfuegos, donde hay un terreno propicio y condiciones climáticas, etcétera. Ahí es donde entró Sherritt de los cítricos. Ha decrecido la producción de la industria cítrica, o sea, de la y en la isla de la juventud también. Hágase cuenta de jugos, todo eso de cítricos, todo eso decreció. Yo entendí que estaban produciendo limones y no sé si naranjas, pero sobre todo limones. Pero muy poca escala, o sea. En este mercado que hablamos es difícil encontrar un limón. Sí, no me digas. Si el limón fuera tan abundante estaría ahí las 24 horas del día. Echarle una cascarita al martini, claro, ¿no? No. Bueno. Hay limitaciones. Además, también recuerde que en un momento determinado, hace un par de años atrás, por ahí aproximadamente, a los inversionistas, las empresas de hotelería europeas, españolas, etcétera, las cuentas donde tenían sus ganancias estuvieron un tiempo congeladas. ¿Tú te acuerdas de ese drama? Entonces, pues bueno, por eso el inversionista mexicano, yo lo que recomiendo es que consulte, que vea, que se documente. No solo es ir allí a que te regalen un cuadro. Yo salgo, bueno, no, es que mi experiencia es muy especial. Acuérdate que yo en Cuba llegué siendo adolescente por primera vez, como parte de un grupo de la Juventud Revolucionaria del PRI, y me tocó ir a Valle de Picadura a hacer trabajo voluntario bajo la supervisión precisamente de Ramón Castro, por eso me acuerdo muy bien de él. Imagínate, en Valle de Picadura, donde se suponía que se iba a producir el ganado y la leche necesarios para que ya no hubiera desabasto. El Valle de Picadura, qué cosas así, para 11 millones de personas, hágame reír. ¿Cuántos cubanos son ya, Sergio? 11 millones y medio. 11 millones y medio oficialmente. Sí. Qué barbaridad. Todos en Cuba, sin contar los que están en no, Miami. Fuera de Cuba, claro. Les hablamos en la isla. Miami debe haber otros 5 millones. 2 millones y medio. 2 millones y medio. Aproximadamente. Bien. Solo en Miami. Pienso que haya crecido en el último tiempo, ¿no? Bueno, yo por lo pronto ya saqué algo de este programa, doctora. Que si alguna vez pienso en volver a meterme en el embrollo
de asesorar a alguien o de ser parte de un proceso de un negocio en Cuba, ya sé a quién le voy a preguntar. Pues a mí no me pregunte, yo no lo recomiendo. ¿No me recomienda? No, no es cierto. Sí, no es cierto. Es una sí broma. me asesora y me dice con quién, ¿no? Claro. Pues lo primero, yo ya aprendí hoy algo, ¿no? Claro, Que si vas a hacer negocios en Cuba, primero, con mucho cuidado. negocio después de ¿cómo se llama? Después de resolver los problemas que planteaba la doctora, hay muchos que se pueden hacer. A ver, Demasiado. dime 3. Bueno, en recreación, miles. A ver, En la ¿qué agricultura, llama recreación? en el petróleo, recreación le hablaba, por Baile, ejemplo. guaguancó, Una ¿no? discoteca, No, un sí, restaurante, una discoteca que valga la pena. el Sí, el cine, la sala. Restaurantes, hay la- una oferta muy limitada las- de buenos la sala de restaurantes. cine en Las salas de Cuba. cine. Están los famosos paladares, ¿no? Sí, Que son- pero mire, le hablaba. Las salas de cine. Estuvimos años promocionando Cuba como un destino turístico de playa. Ahora, siempre nos preocupó lo siguiente: después de las 6 de la tarde, las familias que iban a Cuba, ¿qué podían hacer con los niños? No, pues en la playa, pues aguantarlos. La playa, decíamos, si lo dejan en la playa después de las 6 de Meterse la bajo tarde. la cama para que los niños no los pisaran, los mataran. Los No hay ese nivel de violencia realmente. No, te estoy bromeando, para Sí. que que los niños jugando en Sí. una recámara no acabaran. Pero no. siempre decía, es ¿Eso necesario me entendiste? Sí. parques de diversiones, cine, otros tipos de Pero ya recreación nadie va al cine, para la hombre, familia. ya todo el cine se ve por televisión. No, sí, la gente va al Mejor- cine. Allí la mejor- gente tiene esa... Mejor una mejor televisión. Bueno, también, pero no. Ahí tienes otra. Usted no lo puede sacar así a una sola televisión. Yo- Centros comerciales grandes. En La Habana, que no tiene la famosa antena para captar clandestinamente Sí. los canales internacionales de Miami, donde sea. Los hoteles sí los tienen. Sí, estoy los hablando hoteles. de la población. La población no lo tiene. Tienes un solo canal. No hay 4 canales en este momento. Ahí hay 4. Sí. Bueno, donde en casi todos ellos la mitad del tiempo está dando un discurso Raúl. No exactamente. Hay Ah, no, canales. ya no. Sí, ha mejorado, ¿no? En ese sentido, bueno. hay más diversidad. Pero no es muy limitado todavía. 4 canales es muy poco. Y, Sí, y- claro. la variedad es poca también. La variedad de la programación. Sí, es poca y limitada. Muchas Allá hay una oportunidad para las industrias, las empresas de televisión de Estados Unidos y de México, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, la televisión de habla hispana en Sí. Estados Unidos no es insignificante. DirecTV, Importante. DirecTV y ¿cómo se llama esta otra de cable y de televisión? Bueno, las empresas de cable y de televisión satelital tienen muy pocos clientes en Cuba. Ujú. Tienen una posibilidad de negocio ahí enorme si el gobierno permite que la población tenga acceso, por ejemplo. ¿Tú crees que todavía falta muchísimo? Sí, falta por abrir mucho más esa misma ley y la voluntad, ¿no? De que todo crezca. Pues sí, bueno, pero ya dice un paso muy significativo y yo creo que el hecho de que los Estados Unidos hayan dicho que sí, ¿no? Yo no creo que en este momento ya sea posible dar un paso atrás. No, No. Y No entonces creo. cuando empieces a tener, a la escala actual de las cosas en Cuba, 600 norteamericanos diarios llegando por United con dólares para gastar, van a cambiar la economía cubana. claro, por supuesto. Los servicios son muy deficientes porque no hay una cultura de servicio como existe en México. México tiene Y el americano está acostumbrado a que, a ver, como ellos dicen, value for my money, ¿no? Es decir, Ujú, claro. a que por el dólar que pagan reciban Un algo buen servicio, que les dé satisfacción, ¿no? una buena habitación, Entonces, una buena habitación, donde no haya- una buena alimentación, Exactamente, ¿no? que no haya suciedad. Donde haya aire acondicionado, porque el calor de La Habana no lo van a Y aguantar a los pelo. hoteles que ya usted conoce, que están allí hace 20, 30 años, 50, pues tienen que remodelarse, o sea, están en muy malas condiciones, aunque son algunos de 5 estrellas, como ese que usted nos mencionaba, del Meliá. Que es bueno, carísimo. todo, entonces ahí es muy caro. Claro, sí, Más sí. fácil el turismo, más barato. Ajá. En Estados Unidos o Claro. en México que en Cuba, eso es impresionante. Bueno, y ese es otro tema que no sé si tenemos tiempo para tratar, pero ¿cómo ves tú, con la experiencia que tú tienes,
la competencia que una Cuba con más apertura signifique para los destinos turísticos de México. ¿Tú crees que afecte a Cancún? Yo creo que sí, si hay una apertura realmente y se mejoran los servicios, va a afectar a Cancún. Pero eso es a largo plazo. Sí. ¿Pero qué tan largo, doctora? 20, 30 años, yo estoy diciendo No, mínimo. yo creo que Yo estoy 30 para que años ya llegue a no. ese nivel, a no ser que sea que meta muy fuerte y que esta tramitología se flexibilice. Porque con todo y lo que tú dices, Cuba tiene sus atractivos, Ah, ¿no? sí, Cancún también. Digo, sí, pero Estados Unidos en también. términos de playa, con todo respeto, Sí. las playas de Varadero no Ah, tienen igual en muchos No, es kilómetros a excelente, la tiene una redonda, arena ¿no? muy singular. Arena muy singular. Cancún tiene un clima agradable, pero no es el clima cubano, ¿no? Es el clima de La Habana y sus alrededores, pues que es único, ¿no? Es como salir del avión y meterte un baño de vapor, ¿no? Y eso es muy especial. La Habana tiene historia, que no la tiene Cancún. ¿No? Cancún es un invento del presidente Sí. Echeverría y del presidente López Portillo Sí. y los que han seguido después. La Habana tiene un casco histórico, La Habana tiene cultura, sí, ballet, tiene su danza. teatro, tiene una Claro. serie de cosas que en Cancún no existen. En Correcto. Cancún hay otra infraestructura diferente que está muy bien diseñada, ¿no? Para el Sí. turismo, pero si La Habana se desarrolla, Cancún sí va a ser afectado. ¿Sí crees? Sí, ¿Qué tendría que hacer México para bajar precio. bajar precios? Sí. Porque La Habana está Sí. mucho más cerca de Estados Unidos que Cancún. Claro. ¿Cuánto hace un avión? Creo que son 40 minutos de vuelo. 40 minutos de La De Habana Miami. a Miami. A Miami. Sí. Y de Houston diferente. o Dallas, que es lo que está Son planteando como United. 3 horas y media. Sí, es cruzar el Golfo. Ajá. Pero La Habana está más cerca de Houston que Cancún. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿De Houston? Ahí sí, no. No, sí, porque Cancún, acuérdate que la península. No, de La Habana a Cancún son 45 minutos. Sí, pero lo que te quiero decir es que Cancún está, Claro. la península de Yucatán así como que baja, ¿no? Ah. Y La Habana, el cocodrilo Es directo. es un arco. Claro, es un arco, sí. Eh, Bueno, yo no sé cuánto tiempo nos quede todavía. Yo creo que todavía tenemos, tiempo. me están diciendo 10 a 15 minutos, Sí, así que no sé si quieran abordar algún otro tema. no, hablándole del tema del desarrollo del turismo, usted me preguntaba Ujú. qué tendría que hacer Cuba para competir con Cancún, ¿no? Bueno, Bueno, no me digas La nada de oferta. Cuba. ¿Qué harías tú como empresario? yo cubano haría, bueno, para ¿qué yo haría? ayudar? No, Yo haría mejor. para eso te traje. Digo, Sí. no conozco a nadie Bueno, que tenga más experiencia. ¿Qué yo haría? Ampliar la oferta extra hotelera. Lo que le hablaba, los cines, parques acuáticos, renta de todo. La oferta extra hotelera, ampliarla en todos los sentidos. Correcto. Digamos, si tenemos un sitio Pero eso, histórico, ¿quién lo va a hacer? Eso lo van a hacer empresas privadas. el problema es que el gobierno en Cuba se como que se absorbe todo. Sí, hay una centralización muy grande. Y Pero eso va a entonces, tener que cambiar. eso es lo que estamos hablando la doctora y yo. Pero no ha cambiado. Sí, pero no ha cambiado. No Si, ha cambiado. si eso cambia, hasta el cubano mismo lo puede. Porque dice el viejo dicho americano, no, you cannot have your cake and eat it. O sea, no puedes tener el pastel, el cake y además comértelo, ¿no? Te Claro. lo comes o lo tienes. O lo reparte. O lo repartes. Bueno, Sí. entonces, En- aquí yo siento que en todo esto, sí. a ver, esta apertura que estamos viendo no es unilateral, no es los Sí. Estados Unidos diciendo vamos a abrirnos, se acabó el bloqueo, se acabó contra Cuba, Es un problema recíproco. porque a mí Barack Obama me cayó mal o porque un día me amanecí, me soñé con Martín, no. Esto fue el resultado de una interacción muy discreta, casi secreta, pero consistente, que llevó, pues según me dicen, 18 meses. 18 meses, Mm. y más lo que ya había desde antes, ¿no? Mm. Para llegar a esta conclusión. Hoy empiezan ya de manera más formal, abierta, pública, las conversaciones, Mm. creo que en el Palacio de las Convenciones, o no sé dónde esté, ¿no? En el Palacio de la Palacio de Convención. las Convenciones, no puede ser. No hay otro. Bueno, entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que en esas conversaciones van a tener que entrar a estos temas que estamos señalando. No creo que estén hablando de muñequitos o de... ¿no? Están hablando de estos puntos. Sí. Y entonces yo creo que los americanos van a decir, bueno, sí, yo te voy a autorizar que vengan más americanos, porque lo que Cuba quiere son divisas. Seguro. ¿Y de dónde demonios las va a sacar? No es lo que quiere, es lo que necesita. Indispensable, porque tiene que importar muchas cosas, ¿no? Son pocas las que produce, tendrá que, No por un lado, tabaco y ron. Tabaco y ron. bueno, De veras, y algunas otras cosas, pero en fin, y habrá que apuntar, ¿verdad?, por un lado en la dirección de cómo fortalecer la industria, el aparato productivo cubano, para que empiece a ser menos dependiente exclusivamente de las importaciones, digo yo. Sí. Esa es una área, digamos, una orientación estratégica, si tú quieres, de largo plazo, que puede incluir el desarrollar estas cuencas petroleras, que también en petróleo todo es de largo plazo. En petróleo lo que tú quieras hacer toma mínimo de 7 a 10 años, nada más empezar a hacer algo, por el tamaño de la industria y por lo cual, bien. Pero al mismo tiempo yo digo que estás haciendo eso, pues tienes que plantearte qué les vas a ofrecer en lo inmediato a estos turistas nuevos, ¿no? Tú acuérdate que la decisión de volcarse hacia el turismo fue una decisión que se tomó después de la caída del bloque soviético. Sí. Y se tomó muy al pesar de las verdaderas preferencias del comandante Fidel. Fidel no le gustaba esto, Fidel siempre había criticado que si la prostitución, que si el vicio, que si esto, que si lo otro, que había habido antes de la revolución. Pues para él, meterse en este esquema del turismo, con las obvias consecuencias que ha tenido, para que nos hacemos las cruces, ¿no? Pues, todo el mundo sabe que en Cuba hay un turismo sexual muy explícito, que ni modo es parte del proceso que se dio por la apertura del turismo, pero no puedes sostener una industria turística que ahora te reciba, para empezar, según los vuelos de United, 600 americanos diarios, nada más a base de eso. Tienes que hacer otras cosas en el corto plazo, en lo inmediato, ¿no? ¿Qué harías tú? Ya, como le dije, desarrollar toda la infraestructura extra hotelera, porque si no, no repiten. El problema no es recibir a los 600 americanos. Es atenderlos. Bueno, estoy diciendo eso, pero yo veo que son los primeros, claro. Y esto va a tener que crecer, doctora. El problema es que paralelamente a eso, y de manera muy fast track, van a tener que ir descongestionando la duración de los procedimientos para la autorización, claro, de lograr todas estas empresas. ¿Y no crees tú que ese será sin duda uno de los temas de las conversaciones que están teniendo en este momento en el Hotel Palco? Ojalá que sea eso. Pues si no, que están sentados. Porque imagínense cuando empiecen empresarios norteamericanos y mexicanos a solicitar al Consejo de Estado la parte que le compete y al Consejo de Ministros la parte que le compete, y sean 600, 700, 800 casos. Pues eso se congestiona y revienta. Eso lo tienen que bajar a un nivel más ejecutivo. Más. Claro, no puede ser. Por favor, ese es el problema fundamental que yo veo. Y luego la pregunta final, para cerrar este programa con broche de oro. Si todo esto empieza a suceder, ¿es sostenible el régimen político y social que tiene Cuba ahora? ¿Puede durar? Yo digo que esa es la verdad pregunta. Yo digo que no. Y yo digo que la historia nos absolverá. No, eso no lo voy a decir, ¿no? Pero voy a decir que pues hay pasos, hay etapas históricas, y esta fue una de 50 años, y ya ahora empieza el cambio. Y pues la Constitución tendrá que cambiar para, claro, que se permita el pluripartidismo, porque todos los miembros del Consejo de Estado pertenecen al mismo partido, y ahí no es como aquí que hay una división y así, aunque imperfecta, bueno, o lo que sea. Nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Has visto que no nos ha sido fácil. Pero México ha logrado, aunque dicen que la democracia es lo menos malo, pero es la que está, y es la que vale, sí. Y es la que yo respeto mucho. Eso lo dijo Winston Churchill, dijo que la democracia era el peor sistema político que él conocía, excepto todos los demás.
Pero aquí no hay, Muy a la aquí no chocha. hay pluripartidismo y eso es un problema. Si eso en el curso de unos años se arregla, pues entonces ya todo se va a abrir mucho más fácil. Bueno, pues acuérdate que podrán aprender de algunos de nuestros éxitos y fracasos. El PRD pues, surgió todo del PRI, todos salieron del Y PRI, Morena salió del PRD. con las buenas y malas mañas que aprendieron en mi partido, ¿no? En el cual milito desde los 18 años. Y luego ahora Morena salieron del PRI y del PRD. Claro. Y entonces, bueno, eso tendrá que pasar. Y el PAN tiene su propia y larga y vieja historia, y de ahora ya viste cómo están, que si se va Madero, que si vuelve a venir, en fin, no es una historia lineal, ¿no? Como estoy seguro que no lo será en Cuba. Pero yo quisiera cerrar el programa, a lo mejor es mi sesgo optimista, siempre he sido un hombre más bien optimista, aunque a veces Sergio me quiere contagiar su pesimismo. ¿No, Sergito? Un poquito. Con una nota de optimismo, ¿no? Yo le deseo el mejor éxito a Cuba Claro. en su nueva etapa. Creo que la nueva generación de jóvenes cubanos que están ahora en los niveles de preparatoria, estos que están empezando sus estudios en la CUJAE, esperemos, la CUJAE es la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, sí. donde se enseñan carreras técnicas, ¿no? Mm. Alguna vez fui invitado a dar una charla ahí hace algunos años, y la recuerdo muy bien por la viveza, el espíritu de aventura, del deseo de estos jóvenes cubanos que seguramente acabaron muy frustrados manejando taxis o cargando maletas, ¿no? Muy frustrados. Bueno, pues esperemos que la siguiente generación, la que ahora va a entrar a los primeros años de esta universidad en la que ustedes se formaron, de esta CUJAE, de todo este gran aparato educativo, porque lo que sí podemos reconocer es que Cuba tiene el menor nivel de analfabetismo real de toda América Latina. Eso debe ser un activo, ¿no? Sí. Y que tiene también pues un aparato educativo formidable, ¿no? Entonces esperemos que con esas fortalezas empiece una nueva etapa que nos permita a todos alguna vez mirar a esa isla con una sonrisa y no con una lágrima. Doctora, Muchas gracias. un placer, muchas gracias. Me encanta tu intensidad, muy cubana esa intensidad, ¿no? Y comprendo tu punto de vista, pero esperemos que en las cosas que ves negativas Hay que ser optimista. seas un poco más optimista, Claro. ¿no? Y hay que ayudar, Claro. y parte de ayudar pues es tener esa disposición, ¿no? Así que si alguna vez decido volver a hacer un negocio, me asesoras, ¿eh? Sí, perfecto. No digas que no. No, gratis, ¿no? Porque al doctor Vega Vega le Pro bono. pagábamos bien, ¿no? O sea, Pro bono, pro bono. ¿y tú? Lo mismo. Pues me volverás a rentar carros en La Habana, Claro, ¿o qué? sí, seguro. Seguro hay que poner rentadora. Más porque las que existen no alcanzan. Claro que Ese no parte. alcanzan. Por eso, acuérdese cuando no había carro. No, me acuerdo, cuando yo quería un Audi no había. Sí, no había, tenía que darle un Un cacharrón ahí, que era bueno, pero Era bueno y me llevaba, Ay, ¿no? puro chico. por lo menos se movía. Una de estas, ¿cómo se llamaban? Gaviotas, ¿no? Sí, no, que cambiaron los Audi para los Volvo para los Audi. Y entonces en una ocasión le tocó un Volvo eso de los viejitos. Y luego los Ladas estos Sí. que se desbarataban, ¿no? También, no, pero Bueno, pues, y un metro, necesitamos en La Habana un metro igual que aquí como el de la Ciudad de México. Un metro. eso sería una cosa Sí. impresionante. Y La Habana tiene condiciones porque es muy plano Sí, y no tiene muchos problemas, entiendo yo. Pero, bueno, pues eso es para otro programita que dentro de un mes o dos sí. espero me vuelvan a acompañar Mm, para ver cómo ha ido evolucionando esto y qué perspectiva tenemos. está bien. Pues mi querido auditorio, mis queridos televidentes, aquí concluimos esta transmisión más de su programa Entendamos la Economía. Su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza, y hemos tenido pues el agrado que nos acompañe hoy la doctora Sara Pérez Casparián, doctora en Derecho por la Universidad de La Habana y hoy catedrática de la Universidad Nahuatl del Norte,
y Sergio Quintas, empresario empresario turístico con gran experiencia en pues el manejo de turismo de México y de otros orígenes hacia La Habana, y ahora metido también en el negocio automotriz, ¿no? Sí. Bien. Pues mucho éxito, Sergio. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.